Muy bien, muy buenos días. Pero aún así, como pasamos ahí, estamos saliendo de una crisis y al mismo tiempo, no sé si todos están ahí siguiendo un poco qué está pasando en Europa, hay otras crisis como levantándose al mismo tiempo. Y así pasamos como de una crisis global a la otra. Y uno, sí, puede asustar a nosotros ver esta situación. No, antes no nos podíamos imaginar que un virus, una enfermedad podría afectar a todo el mundo de esta manera como lo ha hecho este corona, este COVID. Y ahora vemos otra situación, estamos saliendo ahí de una, de una situación de la pandemia. Pero parece, por lo menos para mí, es una situación muy real. Ahí la gente en Alemania habla casi solo de este tema. Hay una guerra ahí en Europa, en mi continente, y otra vez estos dos poderes mundiales, ahí los rusos y Europa, los Estados Unidos al otro lado, y estamos preocupados en verdad ahí. ¿Qué habrá? ¿Qué pasará? Tal vez una guerra mundial, una tercera guerra mundial, y la gente sí está ocupada y preocupada. Y vemos estas situaciones globales y todavía nos encontramos también con otras crisis como el cambio climático, ¿no? De cual también todavía piensan muchas personas y decimos, este clima hoy en día, ¿eso es normal? ¿Es así o ha cambiado las cosas? Y por todas estas crisis globales, cosas grandes que nos preocupan, se escucha más y más estas voces, las personas que dicen, nos encontramos en los últimos tiempos. Por estas crisis, por estas cosas que están pasando, hoy en día, dicen algunos, de verdad, eso es tan grave, creo que ya pronto vendrá Jesús. Ya mismo se acaba el mundo, o dependiendo de la creencia que ellos tienen, pero eso es el fin, ahí se acaba. Algunos piensan así, pero la pregunta para nosotros es, ¿y si es así? ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué hago? ¿Cómo debo sentir? ¿Qué debo hacer entonces ante eso que estamos en los últimos tiempos? Es interesante, los que siguen ahí un poco nuestro plan de la lectura de la iglesia, si aún no están en este grupo, les invito cada día en un pasaje y en 3 años pasamos por toda la Biblia. Y recién acabamos Mateo ahí, ¿no? Y un poco antes ahí, cuando Jesús ya estaba en Jerusalén, ahí pasaban ahí por Jerusalén y estaba el templo ahí, ¿no? Grande. Ahí pasó con sus discípulos y ahí encontramos una enseñanza de Jesús acerca de los últimos tiempos también. Si les interesa, pueden revisar ahí Mateo 24, 25. Ahí Jesús habla de este tema, de las señales y de los últimos tiempos. Y para mí una cosa interesante es ahí leemos, empieza ahí, ellos pasaban ahí y vieron el templo grande, majestuoso, vieron todo eso y Jesús pasa lo siguiente. Pero él, Jesús, les dijo, ¿ven todo esto al templo? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será destruido, derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos. Cuando llegaron los discípulos le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Como para ellos eso, pensando su templo, el edificio más grande ahí donde oraban, donde sentían la presencia de Dios, diferentes promesas acerca de eso y pensaban, cuando un día de verdad van a destruir eso, eso es una señal muy clara, es como lo peor que nos puede pasar. Ahí tiene que acabarse todo, eso debe ser el fin del mundo, pensaron. Pero si conocen la historia de Israel, fueron como pocos años después ya que eso pasó, que esta señal se cumplió. 70 después de Cristo,
digamos tal vez 40 años después después de esta conversación, después de eso ya destruyeron este templo, los romanos atacaron, destruyeron ahí Jerusalén por la rebelión que había en este tiempo. Destruyeron todo, ahí se cumplió ya. Y es interesante ver eso, como esta señal se cumplió ya hace siglos. Eso fue como lo peor en que podían pensar los discípulos. Es interesante lo que Jesús dice un poco después también. Eso vamos a ver más tarde, perdón. Y por lo tanto, como la Biblia tiene una perspectiva diferente a los últimos tiempos, ahí ya tenemos una señal de los últimos tiempos. Es decir, ahí ya empezó el último tiempo. Ahí ya estaba el fin del mundo, pero parece un tiempo largo. Ya 100 años, ya estamos en el año 2022, ¿sí? Así pasa el tiempo y todavía nos encontramos ahí. Y es interesante leer ahí lo que dijo Juan una vez. Juan dijo lo siguiente: queridos hijos, esta es la hora final. Esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que ya han surgido. Pero por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Entonces ahí cuando él escribió esta carta, dijo, ya estamos en los últimos tiempos. Eso es la señal. Ya lo vemos. Esa es la perspectiva que la Biblia tiene acerca de los últimos tiempos. Si alguien les dice, de verdad, ahora sí nos encontramos en los últimos tiempos, podemos decir, sí, ya estamos en los últimos tiempos, pero ya por bastante tiempo. Siga así. Ahí las señales. Es muy interesante ver eso. Y para mí era interesante, un profesor ahí en Liebenzell me dijo una vez, o nos enseñó una vez, tengan cuidado de ellos que saben demasiado, que me pueden decir con demasiada certeza, eso pasa después, eso y ahí viene Cristo. No lo podemos saber. Y no era una persona que no sabía mucho, era un profesor, tenía mucho conocimiento de la Biblia. Pero él dijo, tengan cuidado de estas personas que creen saberlo muy, muy bien. Tengan cuidado de ellos. Entonces, estamos ahí en los últimos tiempos, pero ya por mucho tiempo. Pero todavía la pregunta es, ¿y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Y Jesús en estos 2 capítulos enseña acerca de eso y dice lo siguiente: por en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Poco después, 42 dice, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Y en el 44, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá como cuando menos lo esperen. Entonces nos dice, estén despiertos, estén preparados. Pero por lo tanto, entonces, bueno, tenemos que prepararnos, estar despiertos. Pero ¿qué significa eso? Y ahí, otra vez, seguimos ahí en estos 2 capítulos. Y ahí Jesús nos da unas parábolas que nos ayudan a entender qué es estar despierto, qué es prepararse. Y hay diferentes ahí, pueden leerlos si les interesa. Pero hoy vamos a ver una de estas. Una de estas parábolas vamos a estudiar hoy en esta mañana. Y si tienen sus Biblias pueden buscar Mateo. Y ahí Mateo 25. Mateo 25, ahí vamos a leer una de estas parábolas que tratan de cómo prepararse. ¿Qué significa estar despiertos? Mateo 25, 14 al 30 vamos a leer.
ahí dice lo siguiente. El reino de los cielos será también como un hombre que al aprender un viaje llamó a sus siervos, les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido los 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo y en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otros 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otro 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no has sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y me fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con interés. Quítenle las 1,000 monedas y dénselo a quien tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Un texto un poco largo. Vamos a pasar por esta parábola en 3 pasos. 3 pasos. Vamos a iniciar con los primeros. Ahí tenemos Jesús, ¿no? La parábola, este Señor, este dueño, Él es Jesús. Y Él es el que encarga a la iglesia y se va del viaje. No, los discípulos ahí, poco después la crucifixión, la resurrección después, Pentecostés y después que Jesús se subió al cielo, ¿no? Y Él se fue de viaje, donde el Padre, al cielo. Pero ahora estamos en esta situación, estamos esperando que vuelva. Él nos encargó con diferentes cosas y lo hizo de una forma generosa. Nos ha dado muchas cosas, nos encargó de muchísimas cosas. Eso es muy importante. Pero nos encontramos ahí en la ausencia de Jesús. Él está presente en forma del Espíritu Santo, pero no está en persona, ¿no? Como lo era en los tiempos de los discípulos ahí. Entonces, aquí nos encontramos. Es interesante cómo Jesús en otro lugar describe nuestra situación. También, poco antes de su crucifixión, ahí encontramos una oración de Él. Él oró por los discípulos y por la iglesia. Y ahí dice, no te pido
que les quites del mundo, sino que les proteges del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Nosotros estamos todavía en este mundo, pero nosotros, como creyentes, como cristianos, no somos del mundo. Nosotros somos de Cristo. Estamos todavía nos encontramos aquí, con las dificultades, con el sufrimiento que hay acá. Nos encontramos acá, pero en verdad nosotros no somos de este mundo. Es interesante lo que dice ahí, nos dejó por un propósito. No nos dejó así nomás porque no quería llevarnos, sino nos dejó con un propósito. Y ahí dice, pocos versículos después, en el 17 y 18, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Esto es una parte muy importante. Nos dejó con un propósito. Estamos acá y Dios quiere y va a santificarnos, perfeccionarnos, trabajar en nuestro carácter, trabajar en nuestra personalidad, nos va a cambiar, transformar nuestro ser, nuestro sentir, nuestro pensamiento. ¿Y cómo lo hace? Dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es decir, esta Biblia, la palabra de Dios. Ahí encontramos el fuente para la santificación. Ahí encontramos la verdad y la verdad cambia de nuestro pensamiento, cambia cómo vemos al mundo, cómo vemos las cosas, los valores que tenemos, lo que importa, las prioridades. Todo eso cambia su verdad, su palabra. Y así como esos que están creciendo en la santificación por medio de la verdad, por medio de la palabra, estamos acá y somos enviados al mundo. No somos del mundo, somos enviados al mundo. Y dice, enviados tan como el Padre mandó a su Hijo, nosotros también somos enviados a este mundo. Estamos acá en su lugar. Somos ambasadores. Estamos compartiendo este mensaje de Él. Estamos compartiendo a Él. Y Pablo lo describe una vez de esta manera. Dice en 1 Corintios 11:1, dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Dios nos manda como ha mandado a su Hijo. Nuestra tarea es imitar a Cristo, imitar su amor, su ser, en los lugares donde estemos nosotros. Somos enviados a este mundo para amar, para compartir su amor, su palabra por medio de nuestras obras, por medio de nuestras palabras, por todo lo que hacemos. Y es muy importante. No se trata de un solo ministerio. No solo una tarea, un ministerio, una cosa que podemos hacer y después descansamos ya. No se trata de una cosa con cual podemos cumplir, sino es un estilo de vida. No solo el tiempo en la iglesia, sino es el tiempo completo, toda mi vida. Es un estilo de vida imitar a Cristo. Eso nos manda a hacer, representar su amor, ahí donde usted esté. Representar su amor en el matrimonio, como esposos, como esposas. Representar su amor. Sacrificar a veces cosas que nosotros queremos, pero por la otra persona no lo hacemos, sino hacemos lo que ella o él quiera. Vivir diferente, representar el amor como padres a nuestros hijos, tener toda la paciencia que Cristo también tiene con nosotros. ¿Cuánta paciencia tiene con nosotros? Y instruir con amor. ¿Qué tan importante es eso? En los lugares donde estemos, tener este ejemplo. En todos los lugares es un estilo de vida. Por supuesto, también se ve eso en el ministerio. En el ministerio, ahí podemos representar bien a Cristo. En los diferentes ministerios que hay de la iglesia. Si Dios pone algo a su corazón que quiera hacer, ahí servirle.
en las cosas. Con esta idea, quiero representar a Cristo. Quiero ser enviado por Él a esta gente o a este grupo de personas con esa tarea o con estos dones que Él me ha dado. Él nos envía. Es importante. Él nos encarga. Él nos encarga generosamente. Impresionante, ¿no? Al que dio menos era todavía 1,000 monedas de oro. Como oro es precioso, es caro. Hasta el que recibió menos era bastantísimo lo que le dio. Le confió mucho. Jesús nos confía muchas cosas. No, si alguien me pregunta, préstame tu carro. Yo pienso, bueno, el carro ha sido un poco caro. No le doy a cualquiera. Porque si algo pasa, no, tiene su precio. Y Jesús, ¿cuánto nos confió? ¿Cuánto nos encargó? ¿Cuánto nos ha dado a nosotros? ¿Cuánta responsabilidad? Ahí vemos que sí, como nos apreciona. Aprecia eso. Muy interesante ahí. Para mí, me acuerdo bien, una vez leí ahí la Biblia y fue una sola frase que llamó tanto mi atención y todavía como una y otra vez vuelve a mi mente. Y es una pregunta que Pablo hizo a la iglesia. La segunda pregunta acá en esta parte. Ahí dice, ¿quién te distingue de los demás? Y después dice, y esa es la pregunta que llamó tanto mi atención, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Y cuál es la respuesta? Nada. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Tu vida. ¿Quién te dio la vida? ¿Tú decidiste vivir? Dios tomó esa decisión. Él te dio la vida. Que hoy otra vez has podido levantarte y estás acá con nosotros. ¿Quién te da la salud? ¿Quién te da otra respiración? ¿Quién te da todo eso? Es Jesús mismo. ¿Qué tienes que no has recibido? Tu familia, tu pareja, tus hijos, los familiares ahí que tienes, que tú estás justo en ese lugar donde estás. El trabajo que tienes. Todas estas cosas, a la final, gracias a Dios que lo tienes. A la final viene de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Es importante entender, el dueño no somos nosotros. Nosotros somos los administradores. El dueño es Jesús. El dueño es Jesús de todo. ¿Qué tienes que no has recibido? Nada. Todo viene de Él. Todo. Eres el dueño. Ahí en Colosenses describe a Jesús y nos dice que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados y autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el anterior a todas las cosas y por medio de Él forman a todo coherente. Por medio de Él, Él es nuestro creador y Él sostiene todas las cosas. Vivimos porque Él nos da este momento. Vivimos en Él. Él es el dueño de nuestra vida. Nosotros somos solo los administradores. Él es el dueño. Pertenece a Él. Nos ha dado diferentes cosas. Todo lo que tenemos viene de Él. Y dice también la Biblia que nos ha dado dones espirituales. Dones para poder servir. Hay varios ahí. ¿Usted conoce su don? ¿Usted sabe lo que Dios le ha dado para poder servir? Yo creo,
muchas veces pasa que no descubrimos los dones porque no intentamos, no probamos, no hacemos nuevas cosas. Pero Dios, que prueban, intenten, que vayan a un ministerio para ver qué tal les va. Si eso es algo que Dios ha puesto en su corazón, que Dios les ha dado tal vez este don. Hay diferentes para niños, para jóvenes, para semillas de amor, ahí servir en diferentes lugares, si se puede. Y ahí descubrir cuál es el don que Dios me ha dado. Por medio de ese, intentar. Entonces Dios sí nos ha dado muchas cosas. Nos ha encargado generosamente. Nos ha dado lo mejor de lo mejor, muchas buenas cosas. Y ahora vamos a ver, segundo paso, los buenos ejemplos. Los buenos ejemplos. Dice ahí en el texto que cuando ellos recibieron y el Señor se fue del viaje, dice, enseguida el de 5 y el de 2 se fueron a negociar. Enseguida. No perdieron nada de tiempo. Nada. El tiempo que Dios les ha dado. Nada perdieron de eso. Se fueron a negociar. Usaron lo que tenían. Qué importante, ¿no? Eran muy trabajadores. No malgastaron su vida. Aprovecharon los momentos que tienen para servir. Si Dios te llama a hacer algo, hazlo. Con toda la confianza. Sin dudas. Hazlo. Con toda la libertad. Enseguida. Si Él nos llama, que hagamos caso ahí. No, los proverbios, lo que conocen los proverbios, una y otra vez habla ahí de las personas vagas, de las personas que no usan el tiempo que tienen, que prefieren dormir, prefieren descansar y descansen del descanso y viven de esta manera. Eso no es un buen ejemplo, sino ellos, estos buenos y fieles siervos, que sí querían servir y lo hicieron enseguida. También interesante, ellos usan lo que tienen, ¿no? Negocian. Dios les ha dado este dinero, por lo tanto, lo ven como un llamamiento. Si Dios me ha dado eso, con razón lo me ha dado. Si Dios te ha puesto ahí, en su lugar donde tiene trabajo, ahí es donde puede ser luz. Ahí es donde puede hacer una diferencia. Hablar de otra manera, tratar a los demás de otra manera. Ahí donde usted esté, con propósito, con razón, lo que Dios le ha confiado. Usan lo que tienen, lo usan. Para mí es muy interesante ver en esto, ¿no? Tenemos 3 diferentes personas y cada uno recibe otra cantidad de dinero. Sin embargo, los primeros 2 lo usan de la misma manera. Eso es para mí interesante. Primero, una cosa que dice ahí en versículo 15, que dice que cada uno recibió según su capacidad. Eso es algo que para mí es interesante. Él no exige más de lo que podemos. Él no espera más de lo que hay. Ahí les da a cada uno como pueda. Y eso está bien. Y con eso puede servir. Y si sea poco, servimos con lo poco. Y si sea mucho, servimos con lo mucho. Pero lo que tenemos, el de 5 y el de 2, los dos, la misma actitud, lo que tengo, lo pongo al servicio. Eso me gusta mucho. Según su capacidad. No exige más, no exige más. Si no hay más, no hay más, tranquilo. Pero con la capacidad que cada uno tenga. Y también para mí es interesante comparar la recompensa, ¿no? Vemos ahí, hay uno que tiene 2 y uno que tiene 5. Y digo, la recompensa general, los dos reciben lo mismo. Si comparamos versículo 20 y 21, eso es para el que recibe 5. Y para el otro que recibió 2,
en el versículo 22, 23, ¿qué les dice a los dos? ¿Qué les dice? ¿Y hay diferencia en lo que dice al primero y al segundo? Les dice lo mismo, lo mismo. No importa si has servido con lo poco, no importa si has servido con lo mucho, sea lo que Dios te ha dado. Los dos reciben el mismo elogio. Los dos reciben la misma palabra, lo mismo. Eso para mí es también importante, ¿no? Ahí, no sé, tal vez han visto esta ilustración antes, ¿no? Perdón, es en inglés. Ahí tenemos diferentes animales. Tenemos un mono, un elefante, un pez, un perro, diferentes animales, ¿no? Son muy diferentes. Y ahora tenemos ahí una persona, digamos como un profesor, y tiene una prueba para ellos. Y dice, bueno, para ser justo con todos ustedes, les doy a todos la misma tarea, la misma prueba. Y dice, suban este árbol. ¿Qué creen? ¿Quién va a ganar? El mono, o tal vez el pájaro. ¿Y el elefante? No, él no tiene chance. O un perrito en el árbol. Esta ilustración se usa más como para el sistema educativo, pero es interesante pensar en eso. Somos muy diferentes. Somos personas con diferentes personalidades, con diferentes dones, con diferentes historias. Somos personas diferentes. Como los animalitos aquí. Somos muy diferentes. Y Dios nos trata de esta manera también. No exige de todos que hagan lo mismo. Somos diferentes. Y Dios tiene para cada uno otra cosa que hacer. No somos todos los mismos. Y está bien así. Dios no nos trata de esta manera injusta y exige de todos que vayan adelante y prediquen adelante de la iglesia. No. Y está bien así. Cada uno tiene otro don. Pero aún así lo importante es usarlo. Los buenos ejemplos, los buenos siervos reciben ahí estas palabras, ¿no? Del Señor, de su Señor. Reciben una recompensa. Y quiero un poco analizar eso. Primero dice, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Estas palabras para mí son tan lindas. Lo leo otra vez. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Si piensan en Jesús y si Él está mirando a su vida, ¿quieren también que Él diga eso? Yo sí quiero escuchar eso. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Lo que importa, lo que Jesús dice acerca de mi vida, eso es lo importante, de verdad. Saben, en Alemania, como soy de Alemania, ¿no? Me enviaron como misionero. En Alemania no es así que la gente aplaude si ve a un misionero. La mayoría ni siquiera sabe lo que es un misionero. Y si escuchan esta palabra, piensan como en una persona, como en un conquistador, algo así. No tiene un poco entendimiento de lo que es un misionero. Pero en verdad, no me importa lo que dice la gente ahí. No me importa lo que piensan ellos. Lo que me importa es, ¿qué es lo que dice Jesús? Por Él decir un día, buen siervo, siervo fiel, hiciste bien en tu vida, invertiste bien tu vida, el tiempo que te ha dado, tus esfuerzos, lo hiciste bien para mí. O a veces también en el ministerio, si tengo como alguna frustración por cualquier cosa, a veces pienso en eso, como lo que importa ahora es, hago las cosas para el Señor. Quiero escuchar eso, hiciste bien.
siervo bueno y fiel. A mí me anima tanto esta palabra. Pero sigue ahí, ¿no? Hay más. ¿Has sido fiel en lo poco? Te pondré a cargo de mucho más. Ahí encontramos, habrá una recompensa también por lo que hacemos. Importa lo que hacemos. En otros lugares también encontramos eso, que las obras no son para nada. Que Jesús nos da una recompensa por las cosas que hacemos. Es importante cómo lo hacemos, qué hacemos en esta vida. Ahí en 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todo comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. No nos salvan las obras, pero hay recompensa. Es importante ahí. Las obras sí importan. No es para nada lo que hacemos acá. Y ahí lo que sea, lo que es exactamente esta recompensa, yo no sé. Pero me anima. Está bien. Me gusta esta idea. Pero aún más me gusta esta idea, este versículo, lo que viene después. Ahí me salté. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Una alegría acá. Ven a compartir, ven conmigo, amigo, siervo fiel. Ven conmigo, entra. Vamos a celebrar. Vamos a tener esta felicidad. Así me imagino cuando Jesús viene. La felicidad lo voy a compartir con Él en su presencia. Eso es lo que mucho más me anima. Saber un día estaré con Él. Y voy a compartir esta felicidad con Él en su presencia para siempre. Estaré con Él. Eso es el cielo. Por fin, cara a cara, verle y estar con Él. Compartir esta felicidad, hablar con Él. Eso es lo que me anima más. Compartir esta felicidad con Él. Entrar al cielo y estar con Él para siempre. Lamentablemente, sigue después un mal ejemplo también. Tenemos estos dos buenos ejemplos, después también el mal ejemplo. Y es muy interesante, quiero leer solo estos primeros versículos. Ahí dice, después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y me fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene, que es suyo. Interesante este segundo siervo. Acerca de su característica, es interesante, su pasividad es su pecado. Se puede pensar, pero Jesús, yo no he hecho nada. ¿Por qué me juzgas? Justo por eso. No has hecho nada. No has hecho nada. Que no seamos pasivos, activos. Quiere vernos Jesús ahí. Yo no he hecho nada. ¿Por qué me juzgas? Justo por eso. Su pasividad era su pecado. Y la otra cosa es tan grave que vemos acá. Le explica, yo sabía que usted es un hombre duro. Si piensan en Jesús, ¿Jesús es un hombre duro? No, Jesús no es un hombre duro. Jesús manifiesta el amor de Dios. En Jesús vemos lo que es amor verdadero.
Jesús nos ha dado todo lo que tenemos. No tenemos nada que no hayamos recibido, ¿no? Como lo he dicho al principio. Lo que tengo, tengo de Él. ¿Cómo puedo quejarme después y decir que es un hombre duro? Lo que tengo, tengo de Él. Es mi creador, el que sostiene el universo, el que me da la vida, el que me da hoy la salud y la posibilidad de poder estar con ustedes. No es un hombre duro. Él da generosamente. Y a este siervo también le dio mucho. Y sigue diciendo que es un hombre duro. Jesús no es un hombre duro. Es un hombre de amor. Que dio su vida por nosotros. En 1 de Juan 3:16 dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de entregar la vida por nuestros hermanos. Jesús es el gran ejemplo del amor. Jesús dio su vida por nosotros. Hace poco tiempo hemos recordado eso en la Pascua, en la Semana Santa. Eso es amor. En nuestro lugar Él muere ahí. Él lleva nuestro pecado. Por nuestra injusticia Él fue castigado. Recayó a Él todo lo que nosotros merecemos. Es amor. Nosotros no lo merecemos, lo que Él hizo por nosotros. Y lo hizo así. Este es amor. Él murió por nosotros cuando nosotros éramos pecados, cuando aún no podíamos hacer nada por Él. Juan 15:13 dice, nadie tiene amor más grande que Él que da su vida por sus amigos. No hay un amor grande que este amor de Jesucristo. No hay un amor más grande que lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Grave. Este siervo malo no conocía a Jesús. No conocía de su amor. No tenía una relación con Él. Y por eso no hizo nada. No conocer bien a Jesús es el peligro más grande para no servirle bien. Él tenía miedo de Jesús. Escondió lo que tenía. No conocía a Él. Pero al otro lado, también se puede decir, por lo tanto, conocer a Jesús es el motivo más grande para servirle. ¿Usted conoce a Jesús? ¿Ha experimentado su amor? ¿Ha recibido a Él en su vida? ¿Recibido su perdón, su muerte por usted? Si le conoce, eso tiene consecuencias. Es importante también todavía, si lo has recibido un día, lo importante es amarle. Es el mandamiento más importante, amar a Dios. Tenemos que luchar que amemos a Él, que tengamos esta relación buena con Él, que eso sea el motivo de vivir para nosotros, que eso sea de verdad motivo para alabar cada día. Conocerla a Él y conocerlo más. Para mí, muy interesante lo que Pablo oró una vez en una carta y cómo oró por la iglesia. Ahí dijo lo siguiente: le pido a Dios que por medio del Espíritu, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe en Cristo habite en sus corazones. Y es interesante, eso les dice a la iglesia, les dice a los creyentes, no a las personas que aún no le conocían, pero dice, es tan importante que lo conozcan bien, que tengan una relación íntima con Él, que le amen. Es importante. Y sigue.
Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan, eso es interesante, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Eso estaba orando por la iglesia. Ellos tenían también diferentes dificultades. Les faltaba. Necesitaban también provisión, protección en la persecución. Pero lo que él ora es que conozcan más a Jesús. Que lo conozcan, que puedan experimentar el gran amor que Él tiene por ustedes. Y una y otra vez en la historia de la iglesia, de los creyentes, vemos eso, que personas han tenido una experiencia con Dios. Vivieron, sintieron la presencia, el amor de Dios. Y eso cambió su vida completamente. Como desde ese punto ya no podían vivir de la misma manera. Y Pablo justo ora por estas experiencias. Que cada uno pueda tener un momento así cuando ya no pueda negar que Dios es real, que su amor es real, que su presencia es real. Estos momentos, como ejemplo, este señor era un filósofo cristiano y él tenía en su saco, encontraron ahí después de su muerte, en su saco ahí tenía un papel. Y este papel era un papel de su diario. Y ahí tenía escrito una experiencia así, que él estaba un momento orando en su cuarto, ahí en la noche, como tipo 2 de la mañana, y de una sintió el amor de Dios tan presente, tan claro en su vida. Y dice que desde este momento ya no podía dudar el amor de Dios, su existencia y la salvación que le ha dado. Era así que ya no podía diferente. Esas experiencias son importantes. Un amigo mío, que también ahora es pastor, tuvo así una experiencia. Él tenía una niñez difícil porque cuando él iba a la escuela le molestaban ahí, hacían bullying con él. Entonces no tenía amigos, no escuchaba nunca ni una palabra buena o amable a él. No le respetaban o le amaban ahí. No tenía a nadie. Y eso es muy, muy grave para niños. Es muy grave también para adultos, pero para niños aún más. Y él estaba ahí, no tenía a nadie, estaba triste y por mucho tiempo era así. Y una vez estaba ahí, otra vez también en su cuarto, en su cama, estaba llorando y quería ya no vivir. Y en este momento oró y de una sintió ahí la paz, el amor de Dios, su presencia tan real que desde ahí cambió su vida y por siempre. Por lo tanto, también ahora es pastor. Dios, necesitamos una y otra vez estas experiencias. Y como Pablo lo hizo, tenemos que orar también, orar uno por el otro. Eso es lo importante. Tener una buena relación con Dios, conocerle a Él, amarle a Él. Es tan importante. Buscar estos encuentros con Dios, meditar acerca de la Biblia, o sobre la Biblia, sobre estos pasajes, y conocerle más. Eso es el ánimo más grande que puedes tener en tu vida para servirle. Y eso, en cambio, era el problema de este siervo malo, que en verdad no lo conocía a su Señor. Por eso no lo servía
como era debido. Es importante, ¿no? En verdad, si vemos en la historia de la iglesia, de los creyentes, no era el temor, el miedo que les animó. Lo que les dio el ánimo para seguir era el amor a Cristo. Eso fue el motivo para su servicio. Eso era lo más grande ahí. Este siervo, eso es con lo que voy a cerrar también, este siervo le tenía miedo a Cristo. Y ahí es muy interesante leer un versículo que encontramos ahí en 1 de Juan 4, 17, 18. Muchos si piensan, son los últimos tiempos, ya está por acabar, les da miedo. Pero no tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo si conocemos bien a Él que viene. Si conocemos bien a Él que viene, no pasa nada. Podemos seguir fiel con lo que Él nos ha encargado. Ahí es interesante, si vemos a este siervo malo y tenemos en mente Él y su actitud, su pensamiento, y ahora podemos leer estos versículos ahí de primero de Juan 4. Ahí dice, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, para que en el día, este amor de Cristo, ¿no? Para que en el día del juicio comprezcamos con toda confianza. Cuando Jesús viene, confianza, no miedo, confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús, imitando a Él, ¿no? En el amor no hay temor. Que hacemos el servicio no es por temor, es por amor. Así que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. No conoce bien a Cristo. Con eso quiero cerrar. En vez de temor, en vez de miedo a Cristo, en vez de esconder lo que tenemos, con toda la confianza, con toda la fidelidad, con todo el amor, servirle a Él, ahí donde estemos, con lo que nos haya dado, lo pongo al servicio, imitando a Cristo en todos los lugares donde Él quiera que yo esté.